¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión, iniciando una semana en la cual se espera un tema central, más allá de que hay varias reuniones de comisión ya convocadas en esta Cámara de Diputados de la Nación, hay un tema central que tiene que ver con el Presupuesto General de Gastos 2023, una semana importante para esa discusión. ¿Por qué? Porque van a estar los funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional, un debate que se inició con el ministro de Economía Sergio Massa, con la presencia y ya la participación de algunos funcionarios, principalmente aquellos vinculados más directamente con el armado, la confección del Presupuesto General de Gastos. Y esta semana, a partir de mañana, el día miércoles, lo que va a ocurrir es la presencia ya de los ministros, de secretarios de Estado, conversando cara a cara con los diputados, conversando cara a cara con las diputadas nacionales respecto a este proyecto de ley que para fin de mes es la idea que tiene el oficialismo, sea tratado en el recinto de la Cámara de Diputados de la Nación. De esto vamos a estar hablando en las próximas 2 horas. Esto es el análisis por aquí, por DTV. Voy a saludar a mis compañeros que me acompañan en la jornada de hoy. Señor David Cayón, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Muy bien. Bueno, como vos bien decías, y lo veníamos anticipando hace tiempo, llegó el presupuesto y toda la Cámara de Diputados queda de alguna manera paralizada. ¿Por qué? Porque se empieza a discutir el programa para el año que viene. El gobierno nacional cedió en buena parte de la discusión en el sentido de la cantidad de funcionarios que van a pasar por la comisión, funcionarios y directores de empresa, básicamente, presidentes de empresa, porque los presidentes de las empresas en donde el Estado Nacional tiene la totalidad del paquete accionario o forma parte del paquete accionario, no son necesariamente funcionarios públicos, claro. ¿sí? Son directores de empresas privadas. Caso AISA, caso de Aerolíneas Argentinas, donde el mayor accionista es el Estado Nacional, pero también van a pasar por la Comisión de Presupuesto, donde el oficialismo buscará que no sea una interpelación, pero que se debatirá lo que serán los gastos del año que viene. Bueno, y ahí también habrá que ver si se confirma, a lo mejor ustedes ya tienen el dato también, la presencia del presidente del Banco Central, que era algo también que estaba pidiendo la oposición. Señora Daniela Mossetí, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Hay algo que me esperanza con esto de la parálisis, o no la parálisis, pero sí este tema prioritario y único prácticamente, que tiene una fecha de caducidad al menos que está puesto, ¿no? Claro. A la última semana de octubre, lo que permite pensar y también genera expectativa en el resto, en los legisladores, que bueno, hay un mes más para tratar cosas que están pendientes, ¿no? Sí. Generalmente el presupuesto se lleva puesto todo y el 30 de noviembre se están votando todos los proyectos que se puede, pero realmente queda un mes, por lo menos, si es que se cumple como viene siendo. Hay mucha organización, agendas que se están amalgamando para que esta semana es corta y la que viene también, que también complica para eso, ¿no? Pero bueno, eso también permite, bueno, charlemos el presupuesto y después hay tiempo para leyes de industria, leyes de ciencia, leyes de educación, hay varias cosas que están pendientes y parecería que va a quedar tiempo. ¿Habrá tiempo para leyes electorales también? Algunos dicen que puede ser. Discusiones que tienen que ver con cambios electorales, el tema de las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias. Sí, a ver, me parece que dependerá mucho de cuál sea el número final que hacen algunos sectores que hasta ahora se mostraron contrarios a las primarias abiertas y obligatorias, pero que no dijeron nada sobre una posible suspensión, caso Milei, Claro. que es el que, si uno empieza a sacar números respecto de cómo puede funcionar en el recinto una discusión para suspender las PASO para las próximas elecciones, bueno, son votos que son necesarios para poder hacerlo. Me parece que el oficialismo lo que va a hacer va a ser como prestarle atención a ver si consigue el número. Si consigue el número, lo va a empujar, y si no consigue el número, será un proyecto que presentó uno de los bloques de la oposición. A ver, la semana pasada uno de los cruces que yo pude conversar con el diputado Luis Di Giacomo, él me aseguraba que va a presentar el proyecto para suspender las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Sí, El proyecto podría estar presentándose, si no es esta semana, puede ser la próxima semana, pero digamos que un proyecto del Congreso va a tener para discutir este tema. Sí, claro, y sirve como herramienta, como justificación para comenzar a juntar los votos. ¿Hay alguna alternativa de que esto se lleve adelante sin el paso por el Congreso? Eso también, en principio, no. No creo, no para nada. No, porque tenés que modificar la ley electoral.
Con lo cual no podría pasar. No, hoy el número no está. Hoy el número no está, pero no está lejos. 3 de octubre no está lejos. No está Claro. lejos y con alguna otra modificación que también puede tener, por ejemplo, que ver con alguna modificación más de calendario provincial, algún giro con respecto a la provincia de Buenos Aires. No, pero Podría. el número no está, pero no está lejos, teniendo No. en cuenta que, por ejemplo, hay diputados que naturalmente votarían por eliminar las PASO, caso los diputados de Córdoba, Ujú. que en Córdoba no hay PASO, con claro. lo cual avanzarían en esa línea. El bloque que presenta el proyecto, digo, además del oficialismo, ¿no? Son 5 ahí. Son 5, más los diputados de Córdoba, que Son, son 3 o 4. Tres. 3. Bueno, ahí ya tenés 8 más, 8 en total. Más los 2 libertarios, suponiendo que Milei acompañe, ahí llegás a 10, estás en 128. Claro. En los 118 del Frente de Todos van a votar en conjunto una suspensión Bueno. de las PASO. Me parece que ahí también hay una discusión. Esa es la discusión primaria. Que hay que ver. Puertas hacia adentro. Sí, a ver, ¿qué es lo que recordemos pasa? que al ser una modificación de la ley electoral necesitas sí o sí 129 votos. Claro. Entonces no es solo juntar el quórum, sino poner el Sí, botito, tener los ¿no? 129 Tener los 129 sentados a la hora de sentados votar. y votando. Exactamente. Que no es poco. Bueno, y en el medio está la relación entre oficialismo y oposición en un tema central como es el presupuesto. Que me parece que también ahí se van calculando y van viendo que el presupuesto comenzó hace pocos días, pero que se está desarrollando de una manera ordenada, Sí. planificada entre oficialismo y oposición, ya coordinada por Cecilia Moró desde una primera instancia, cuando hizo hace casi 3 semanas esa reunión en el salón de Delia Parodi con todos los presidentes de los bloques y diagramó cuándo iba a ir el ministro de Economía, que finalmente vino la semana pasada, cómo iban a ser la participación de los ministros. Se accedió a los pedidos de la oposición para ampliar la lista de ministros en la ronda de consultas en la comisión. Es decir que también hay ahí una relación que no se tiene que tensar. Yo creo que en las formas viene bien el tema. Viene bien. Ahora vamos a ver el contenido. Ahora digo, si ¿No? el oficialismo insiste con el tema de llevar al debate a lo mejor un proyecto de ley que la oposición no quiere, a lo mejor eso puede tensarse, esa Claro. relación, ¿no? Y Eso es lo que empezó a decir Juntos por el Cambio. Sí, Claro. sí, pero bueno, Son, me parece digamos, que recién son- arrancó esto. recién arrancó y son además temas separados. Sí, ¿no? me parece que recién arrancó, que todos van a decir si ellos hacen algo, yo voy a hacer lo contrario. Digo, porque me parece que se va a hacer valer el voto. También es cierto que las posibilidades de no tener un presupuesto para el año que viene son acotadas, son muy, muy acotadas. Y no se puede seguir prorrogando el presupuesto Claro. del año pasado. Y hay un sector de Juntos por el Cambio que entiende que puede llegar a ser gobierno en la próxima administración y no se quiere enfrentar a la discusión de no tener presupuesto Claro. como consecuencia de 2 años seguidos haberle negado el presupuesto al oficialismo. Entonces me parece que es otro el diálogo en este momento. Y hay otro clima y hay otra situación y está a la vista que el trabajo que se está haciendo desde la Cámara de Diputados para la discusión de este presupuesto nada tiene que ver con lo que ocurrió hace un año nada más en el Congreso de la Nación. Solamente como por ejemplo que en los tiempos en los cuales se está hoy discutiendo el presupuesto, un año atrás estaba el reclamo de la oposición pidiendo discutir el presupuesto Que venga y Martín pidiendo la Guzmán. presencia del ministro de Y Economía. decíamos, bueno, por ahí la semana que viene Martín Guzmán, bueno, Claro. al final es la otra. Y Se hizo llegamos de a diciembre. diciembre. 13 de Exacto. diciembre. Se hizo de Exactamente. diciembre, vino Martín Guzmán, ya era tarde, ya estábamos en plan fiestas, Navidad, Claro, exactamente. temor por el conflicto social de diciembre y última semana de diciembre explotó todo. Entonces, bueno, por eso, como yo te decía antes, las formas vienen bien. Piden que venga Pelle, bueno, casi confirmado Pelle. Piden que venga secretario, que vengan presidentes de la empresa. Vienen, presentan. Vino Massa, vinieron los funcionarios del equipo de Massa, se les pudo hacer preguntas. Bueno, por ahora viene caminando. Claro. Caminando. Ahora va a venir la pelea por los números, por el contenido. Sí, Bueno, sí. pero el buen trato también, digo, en esa, la buena relación te asegura de alguna manera o te da a entender que se pueda volver a cierta normalidad en donde la oposición que no está de acuerdo con el proyecto de presupuesto se abstiene. No lo vota en contra. Claro. Se abstiene
y de esa manera no se te cae el presupuesto. Puede ser que tengas un presupuesto con pocos votos, pero que no se te caiga. Claro, un dato no menor a la hora de discutir Pero hay y a la hora de algunas tener posibilidades tanta de votos paridad. positivos incluso. Sí, claro. Hay posibilidades. Seguro, O sea, seguro. no está por ese Bueno, lado. y mientras tanto vamos a estar en un ratito nada más también hablando un poco de la agenda que tiene que ver con esta Cámara de Diputados de la Nación, que a partir ya de mañana tiene varias reuniones de comisión, más allá de la reunión de la Comisión de Presupuesto, y hablando sobre el presupuesto 2023, sobre este proyecto, la ley de leyes, como se lo denomina aquí en el Congreso Nacional, el diputado Ferreira, diputado del Frente de Todos, decía lo siguiente. Fue buena y digamos que respondió con calma a algunos cuestionamientos que le hicieron. Ajá. Estamos en una situación extremadamente grave. Massa no va a hacer milagro, está haciendo esfuerzos para ver si podemos salir de este atolladero. Ya por lo menos logró reunir una cantidad de dólares que era difícil con el tema del dólar soja, pero por supuesto ahora aparecen otros sectores que quieren el mismo trato. El país está complicado, está en una situación muy compleja. Bueno, ahí estaba Daniel Julio Ferreira, diputado del Frente de Todos por la provincia de Jujuy, haciendo también un análisis hasta ahora de cómo viene discutiéndose el presupuesto, la presencia del ministro de Economía, Sergio Massa, a partir de mañana la presencia de otros ministros, como es el ministro de Educación, como es también el ministro de Ciencia y Tecnología, el ministro de Medio Ambiente, los secretarios de distintas áreas del Gobierno Nacional. Me parece que hay algunas secretarías que son sumamente importantes en cuanto a la atención que le van a prestar los diferentes bloques de la oposición, ¿no? Cuando se habla principalmente, por ejemplo, la Secretaría de Energía. Sí, claramente. Ahí tenés la discusión de tarifas, la discusión de los subsidios, del precio por el cual Camesa le vende a todo el país la energía, porque después está la discusión de si en una provincia es más cara o es más barata para el usuario final, pero es el mismo valor para todo el país. Después está cada provincia si subsidia los impuestos y todo eso. Me parece que buena parte de la discusión pasa por ahí porque es el eje de los subsidios. Claro. El presidente de Camesa está invitado para mañana al Congreso Nacional. El presidente de Enarsa, Jerez, también está invitado para mañana y conjuntamente con la secretaria de Energía, Flavia Rollón. Es decir, que toda el área va a estar explicando estos temas que los diputados en voz alta ya lo plantean. Sí, ahora suelen convertirse, después de esta primera presentación de Massa y del primer paneo y todo eso que fue en Pasos Perdidos, ahora vienen reuniones más técnicas, ¿no? Claro. Donde ahí vienen diputados con preguntas específicas para tratar de dilucidar por qué se asigna de este dinero a tal obra, cuál es el lineamiento energético, digamos, para el 2023, que es algo que hubo muchas idas y venidas entre las tarifas, los subsidios, las prioridades, bueno, conocer también en qué habla la funcionaria sobre este tema y después vendrá el momento también de que hablen los diputados ya, una vez que pase esta instancia. No se sabe si va a ser, esto es martes, miércoles, la discusión de los funcionarios, si se podría extender los invitados a la semana que viene en el caso de que queden algunos o si ya la semana que viene arranca esta discusión entre los interna, diputados, claro. ¿no? Me parece que por lo menos este año no, y los últimos años tampoco se ha dado, pero en otros momentos lo que ha sucedido es que la oposición también hacía sus aportes con invitados a la hora de discutir el presupuesto. En los últimos años lo que se ha dado, a veces por los tiempos, a veces por acelerar los tiempos por parte del Congreso, es la presencia de algunos funcionarios. Este es un año, por lo menos en la discusión del presupuesto, bastante atípico, ¿no? Por lo que estamos viendo que viene gran parte del gabinete. Me estoy acordando ahora con respecto al tema energético, el compromiso del gobierno que en 2023 está hecho el primer tramo de Vaca Muerta. El gasoducto, gasoducto desde Vaca Muerta a Saliqueló. Sí, bueno, ¿no? Esa parte, digo, obviamente está dentro de la discusión del presupuesto. Fue una de las preguntas que se le hizo al ministro Massa de cómo se iba a financiar. ¿Por qué? Porque hay una parte de ese gasoducto que se va a hacer con deuda, con la toma de deuda pública, con lo cual ahí lo que le preguntaron es cómo iba a hacer eso y Massa lo explicó, pero bueno, obviamente va a ser la Secretaría de Energía quien haga el desarrollo de ese gasoducto. Una Secretaría de Energía que cree, por lo menos lo dice públicamente, que va a estar para junio del año que viene el gasoducto. Con lo cual, la discusión esa tiene que ver con
cuánto te sale financiarte para hacer el gasoducto, pero también con cuánto te ahorras respecto de la importación de energía. Claro. Y ahí son los números lo que va a tener que mostrar y explicar la Secretaria de Energía acá en la Comisión de Presupuestos. Claro, y para la oposición también es un gran desafío porque el tema energético y el tema del gasoducto implica que haya una política de Estado trabajando en este tema, porque es una obra y es además este emprendimiento algo que va a trascender el gobierno, obviamente, de Alberto Fernández. Y si la oposición quiere encabezar la administración a partir de diciembre del año que viene, el gasoducto es el tema central. ¿Qué nos van a dejar? ¿Cuánto van a dejar hecho? ¿Qué plata? ¿Qué financiamiento? Sí, ¿Cómo claro. lo seguimos? ¿Qué hacemos? La verdad que es una obra que interesa tanto al oficialismo como a la oposición porque es un tema de Estado, ¿no? Claro, totalmente. Así que creo que estimo que con responsabilidad se va a asumir esa discusión, por ejemplo. No vino nunca Rollón, ¿no? ¿Todavía acá? No. Es la No. primera vez que No, va a es la estar. primera. Pero asumió hace poco. Bueno, Hace poquito. está bien. No es una crítica. Digo, va a ser la primera vez que se le pueda, Sí, ¿no? claro. Pues mediáticamente es bastante activa. Sí, la Sí, nota. sí, la nota habla, ha tenido explica, muchas instancias, pero por eso. Sí. Convengamos que hay gente que asumió hace mucho más tiempo que también No. fue la primera vez No, que vino, digo, el caso jefe de gabinete. Pero Sí. Y me llama la atención, mañana, está previsto para mañana viene Cabandier también, ¿no? También. ¿La aprovecharán para hacer Va a una ser otra muy amplio, me pregunta? parece. Y bueno, a ver, otras ahí preguntas también, mañana. hay un tema ahí dando vuelta. Me el tema sorprende la... es un jugado venir mañana también. Acá, en medio de esta discusión de humedales que quedó, ¿no? Trunca. Sí. bueno, Por ahí tiene una intención, ¿no? sí, Cabandier también ya tuvo su paso por el Senado, por los incendios, digo, Sí. como Sí. digo, las veces que lo han llamado, se ha presentado. Me parece que también tendrá que ver entre las relaciones entre el oficialismo y la oposición, que no sea una interpelación, que es lo que busca evitar el oficialismo respecto de, bueno, yo mando a todos mis ministros, pero tampoco es para que tenga a la oposición señalándolos. Vamos a discutir el presupuesto y discutimos el presupuesto. Claro. Digo, si hay que discutir otro tema, se discutirá en otro Bueno, lugar. eso fue lo que le marcaba Cecilia Moró el día que vino Massa, que hubo algunas preguntas subidas de tono de la izquierda, que estaban fuera de, ¿no? De lo acordado. de Del los acuerdo, códigos, de los sí. acordados, le dijo varias veces, esto no es lo que charlamos en la labor parlamentaria, porque quedamos en que le hacemos preguntas al ministro, contesta en algo que a ustedes les interesa. Estaba justamente muy caliente el tema del conflicto de los neumáticos, entonces ahí, bueno, aparte eran las primeras preguntas, arrancó muy caliente. Y bueno, estaba preacordado eso. Eso tiene que ver también lo que se habla antes, ¿no? Sí, por eso me parece que el acuerdo que hay entre oficialismo y oposición es la llegada de varios de sus ministros, de los ministros del Ejecutivo, pero frente a la posibilidad de discutir el presupuesto, no discutir la gestión de gobierno. Son dos cosas diferentes. Digo, me parece el presupuesto lo que plantea es cómo se va a organizar el Estado y cada una de las carteras respecto del año que viene. No lo que hizo esa persona, ese funcionario en su rol como ministro o como secretario de Estado. Para eso hay otra instancia. Claro. Bueno, vamos a ver qué decían los diputados y lo que dicen, ¿no? En definitiva, los diputados nacionales respecto al proyecto de ley de presupuesto. El diputado Aguirre, del radicalismo de Corrientes, decía lo siguiente. En particular hay que analizar fundamentalmente el tema del presupuesto para el NEA. Le da a Misiones y a Chaco igual presupuesto, casi 8.000 millones de pesos para obras públicas. A Formosa le da 3.800 millones de pesos y a nosotros nos da 4.100 o 4.200 millones de pesos. Estamos teniendo una diferencia de 3.000 millones de pesos con respecto a nuestra provincia que limita con nosotros en obras públicas. Y esto a nosotros nos genera muchos daños. ¿Por qué? Porque el propio Mansur dijo cuando estuvo en el Congreso que una de las provincias mejor organizadas y mejor... ¿Te parece desigual? se está dando en la provincia de Corrientes. ¿Te parece Si desigual? estamos mostrando capacidad, y si estamos mostrando capacidad de trabajo, ¿cómo es que no nos permite la infraestructura que necesitamos para nuestra provincia? Bueno, estaba Manuel Aguirre, diputado del radicalismo de Corrientes. El tema es el presupuesto 2023. Mañana se retoma la discusión en comunicaciones, en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de esta Cámara Baja. Nos vamos ahora a nuestro móvil porque en el auditorio está Sofi Raimundes con información. Sofi, buenas tardes.
Hola Fer, ¿cómo estás? Buenas tardes para vos y para Dani y David en el piso. Les cuento que estamos trabajando en vivo desde el auditorio porque hace minutos nada más acaba de finalizar una presentación de un proyecto de ley por parte de la diputada del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Mónica Macha, en el Día Mundial del Hábitat, justamente para proteger nuestro hábitat y nuestro medio ambiente y también para que sea, les leo como dice exactamente el proyecto, producción social autogestionaria de hábitat popular. Esta presentación comenzó a las 2 de la tarde, finalizó aproximadamente a las 4:15, hace algunos minutos, y contó con la presencia justamente de diferentes científicos e investigadores vinculados a la temática que estuvieron presentes desde hoy temprano en el auditorio de la Cámara de Diputados, y seguramente, bueno, este proyecto va a seguir su relativo camino dentro de la Cámara Baja, va a buscar consenso dentro de todos aquellos que, bueno, se dedican y están interesados en proteger el medio ambiente, y obviamente esta presentación fue acompañada también por el bloque, pero principalmente estuvieron presentes todos aquellos investigadores y científicos vinculados a la temática. Sofi, en un momento particular del Congreso, en un momento particular de la Cámara de Diputados, llega esta iniciativa en el medio también de esta discusión que está dando la Cámara Baja respecto a el medio ambiente, respecto a este proyecto de ley de humedales que avanza, retrocede, está ahí en un stand-by en estos momentos. Sí, exactamente. Bueno, la conocida como Ley de Humedales, que ya había comenzado su tratamiento en comisiones, con la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, de Presupuesto y Hacienda. Finalmente este tratamiento, como vos decís, Fer, está en stand-by, pero obviamente esperamos su pronto desarrollo en las próximas semanas, porque es un tema trascendental, ¿no?, para toda la República Argentina, principalmente para todos aquellos sectores que sufrieron incendios en los últimos años en la Patagonia y también en el norte de nuestro país, y como el proyecto de la Ley de Humedales también existe este proyecto de hábitat que está vinculado a la Agenda Verde, ¿no?, a todos aquellos proyectos e iniciativas que desde la Cámara Baja, diputados y diputadas, presentan para tratar de tener tecnologías y herramientas, ¿no?, amigables con el medio ambiente de cara a lo que es la Agenda Verde de 2030, ¿no?, la Agenda 2030 que se pactó el año pasado en la cumbre de Glasgow, en Escocia, que recordamos que uno de los representantes de la Cámara Baja que había ido había sido Leonardo Grosso, el presidente de la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, también con la senadora Gladys González, la presidenta de la misma comisión, pero en el Senado, y allí entre diferentes diputados y diputadas y legisladores de todo el mundo trazaron estos objetivos de la Agenda Verde 2030 para, bueno, seguir estas iniciativas y estas políticas que protegen el medio ambiente y que obviamente lo que buscan en definitiva como objetivo final es tener una cotidianidad más amigable con la salubridad de las personas, porque obviamente todos los impactos medioambientales los sufrimos en nuestra salud, ¿no?, en nuestra cotidianidad. Así que, por supuesto, esta presentación de este proyecto fue muy importante para el día de hoy, y obviamente veremos cómo continúa su tratamiento dentro de la Cámara. Sofi, micrófono abierto para vos. Cuando lo requieras, seguimos conversando y hablando sobre este tema, informando sobre este proyecto presentado por la diputada Mónica Macha. Aquí estaremos, hasta luego. Chau, gracias. Sofi Raimundes con nuestro móvil ahí en el Salón Auditorium. El tema del medio ambiente, el tema que ahora, con respecto al tema de la ley de humedales, que venía avanzando, la semana pasada parecía que iba a haber la firma de por lo menos 1 o 2 dictámenes, uno de mayoría, otro de minoría, diferencias ahí entre los sectores que acompañan el medio ambiente y sectores que acompañan más a la producción, y habrá que ver si se ponen de acuerdo de un sector y de otro. Pero lo cierto es que fuera del Congreso llegó la voz de los gobernadores, y la voz de los gobernadores que le dice al Congreso Nacional: queremos que nos escuchen. Sí, básicamente. Y ahí estamos. Sí, tenés una discusión entre las provincias mineras, básicamente, y los sectores que apoyan la ley de humedales. En las provincias mineras aparecen los gobernadores diciendo: queremos que nos escuchen. También están los senadores como representación de las provincias, también están los diputados como representación del pueblo en general. Me da la sensación de que eso terminó de trabar algo
que venía trabado y que mediante un acuerdo político el oficialismo lo había logrado destrabar, pero que ahora son los gobernadores los que no están dispuestos, por lo menos a avanzar en este proyecto de ley. Bueno, o esperando los gobernadores a que la ley sea muy clara o que el proyecto sea muy claro respecto a los proyectos que ellos esperan, principalmente aquellos que tienen que ver con la minería, que tienen que ver con el litio, que le den fondos desde el punto de vista económico, no a las provincias. No es casual además que venga esta, no quisiera decir presión, pero se le parece bastante en medio de la discusión del presupuesto y de garantizar esos votos que el gobierno necesita. Está bien lo que dice David, por supuesto que están los diputados y senadores que representan a las provincias, pero los diputados y senadores en la mayoría de los casos responden a esos gobernadores. Claro. En la línea de mando, los gobernadores muchas veces están por arriba y incluso vemos algunas votaciones que no están del todo en las lógicas de los bloques parlamentarios, sino que tienen que ver con en esas lógicas provinciales y de gobiernos... no con intereses, pero que defienden la situación de provincia por más que sean opositores u oficialistas. Por eso ahora empieza a medio que enmarañarse, como decimos, paso, humedales, gobernadores, presupuestos, todo tiene que ver con todo. Y en una negociación se pone todo en la mesa, me parece. Bueno, Massa cuando presentó el presupuesto 2023 habló de un número importante de empresas del exterior que están mirando a la República Argentina, que quieren firmar acuerdos y convenios con la República Argentina y con las provincias argentinas, referido a inversiones en minería, referido a inversiones en la industria del litio, y que es en definitiva un aporte importante en la búsqueda y la llegada de dólares para la República Argentina. Y en el medio de esta discusión del presupuesto, una de las preguntas de López Murphy fue respecto a este tema puntualmente y se lo dijo a Sergio Massa. Si quiere que avancen esas inversiones para con la República Argentina, retire o modifique... Le dijo una advertencia, algo así terminó, ¿no? La intervención. Que retire el proyecto de ley de humedales que se discute acá en el Congreso. Bueno, la última gira que hizo tanto el presidente de la Nación como previamente el ministro de Economía Massa a los Estados Unidos, los sectores, o sea, hubo reuniones con organismos internacionales, hubo reuniones de la política. Ahora, cuando uno ve los encuentros con la economía, con los sectores de la economía, ambos, tanto Massa como el presidente Fernández, se reunieron con la industria petrolera, la industria minera. Esos fueron los encuentros que tuvieron, la industria energética. Y son grandes compañías globales que algunas tienen presencia en la Argentina, otras no, pero que tendrían intención de tener presencia en la Argentina, que básicamente... sí, incluso el mensaje de los gobernadores vino durante la gira que estuvieron en los Estados Unidos. Exactamente. En ese momento lo que se hablaba era de eso, obviamente tienen sus informes respecto de los proyectos de ley que hay en la Argentina, y entonces frente a la ley de humedales, el sector minero, el sector petrolero, las grandes corporaciones globales dijeron, bueno, nuestra opinión es que no estamos muy de acuerdo con ese proyecto de ley. Eso se traduce obviamente a través de los gobernadores en un tono mucho más amable, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué? Porque son sus propios gobernadores los que le están diciendo que no. Entonces me parece que ahí tenés una relación de poder y una relación de fuerza donde tanto la gira de Massa como la gira de Alberto Fernández, cuando anunciaron inversiones, vinieron de esos sectores. Claro, exactamente. O sea, ¿por qué? Necesitan, necesitan ese... Sí, pero aparte porque el sector financiero, vos cuando los presidentes, los ministros de Economía cuando van a los Estados Unidos siempre hacen más o menos el mismo recorrido. Hacen la política, funcionarios del gobierno de los Estados Unidos, los organismos internacionales y después Wall Street. Y el Consul of America. Claro, y el Consul of America. Ahora, no fueron a Wall Street. Seagal. No, a la cabeza de toda la... Claro, pero digo, ni Alberto Fernández ni Sergio Massa fue a Wall Street. Básicamente, ¿por qué? Porque a la Argentina hoy nadie le presta nada. Después, claro, pero obviamente después del pasaje de Cambiemos, la vuelta al fondo, la deuda que se tomó en ese momento, bueno, hoy el mundo financiero para la Argentina no existe. Entonces hoy lo que existe son lo que se denomina la economía real. Y en eso, de la economía real, ¿qué sectores aparecen? Bueno, aparecen sectores que tienen que ver como esto, con los extractivos, digo, el petróleo, la minería,
y aparece la economía del conocimiento. Claro. ¿No? Esos son los dos sectores que hoy están mirando mucho, con muchas más ganas a la Argentina. Claro. Bueno, la ley de humedales, por lo menos para el sector extractivo, no le cae del todo bien. No. Y entonces eso también entra, como decía Dani, en un proceso de discusión en donde se cruza con un montón de intereses. Claro. En particular, Incluso, bueno, el presupuesto. Ahora, lo sí. que no puede hacer el Congreso es, bueno, retiramos ley de humedales, no discutimos más ley No. de humedales. No, porque ni tampoco decir imponemos ley de humedales y no discutimos las futuras inversiones. Habrá que sentarse y tener reuniones, más reuniones, y buscar ciertos entendimientos. Bueno, pero y acuerdos. ahora viene, o ya está sucediendo este tema, por ejemplo, interno en el Frente de Todos. Leonardo Grosso, pero a mí no me avisaron que iban a hacer este pedido de postergación. Claro. Nosotros estábamos otra vez muy cerca. Ya logré el dictamen en 2020 en la comisión que presidía y que sigue presidiendo. Bueno, ahora estábamos cerca de tener dictamen y cuando estamos por tener dictamen viene un pedido de postergar que firman los integrantes de mi propio bloque. O sea, un poco es justificado, ¿no? Claro, No quiere decir que no entienda los fundamentos de los demás, ¿no? O que no sea uno menos válido que el otro, pero por lo menos en las formas, en eso fue bastante sorprendente. Fue un jueves a la noche, no sé qué día fue, un día a la noche, a última hora. Sí. Bueno, mañana no hay nada. La semana que viene. Fue el miércoles a la noche. El miércoles a la noche. El jueves era el plenario. El jueves plenario estaba de la comisión, reunión. Y cuando uno mira las firmas está Chano Martínez. diputados del Sí. el Frente de Todos y diputados de Juntos por el Cambio. No es que estaban solamente el oficialismo, No. ambos pidiendo la... Sin un cronograma claro de No. venida de los gobernadores, porque no fue, bueno, suspendemos, postergamos y es jueves de la semana que viene tenés a 5 gobernadores del Norte Grande. No hay certeza sobre eso. No se sabe si van a venir. No se sabe si van a venir o si es eso el mensaje que enviaron Bueno, en esta recorrida de los Estados Unidos, los que estuvieron ahora también con esos sectores, también pasaron por el Council of America, fueron los gobernadores del norte. Claro. Con el ministro del Interior, Guado de Pedro. Claro, exactamente. Digo, y hasta ahora todos fueron y visitaron, o sea, tuvieron reuniones con los mismos sectores de la economía. No es que ahora, no sé, los gobernadores se reunieron con el sector de servicio. No. El sector del litio, petróleo, energías alternativas. Esos son los sectores que hoy están mirando para invertir en la Argentina. Y el tema que esas discusiones respecto a un proyecto determinado, como es este caso de la ley de humedales, puede llegar a eclipsar la discusión de otros proyectos. ¿No? Cuando hablamos de la posibilidad de decir, bueno, estamos muy justo con los números, si conseguimos alguna voluntad más de la Cámara de Diputados, dice el oficialismo, podemos tener los 129 votos y avanzar con modificaciones del calendario electoral o del sistema electoral en la Argentina y suspender las primarias abiertas. Y entonces ahí es donde empiezan a recordar algunos diputados, de decir, yo tengo pendiente tal proyecto que estábamos a punto de analizarlo, de avanzar y terminamos nuevamente en punto muerto. Claro. Y entonces, ¿cómo destrabamos ley de humedales con la necesidad de las primarias abiertas y simultáneas y obligatorias? Y la gente dice, ¿qué tiene que ver la ley de humedales con las PASO? Nada. Pero en política se mezcla todo. Los votos son los mismos, Se porque mezclan. las mayorías se construyen y hay que construirlas en este Congreso de Paridad. Está demostrado que hay que construirlas en cada proyecto. No sale nada por un tubo como puede suceder en el Senado, Claro. que hay algunas posibilidades. Y vos decís, bueno, estos proyectos tienen más chance acá. En cada uno hay que charlar, ahí hablamos, los cordobeses, en algunos están de acuerdo en lo que tiene que ver con proyectos productivos, no están interesados, Claro. En los humedales algunos santafesinos sí, otros entrerrianos no, bueno, se mezclan ahí, así que... Hay discusiones cruzadas en todos los bloques, en todos los partidos políticos aquí en la Cámara de Diputados. Vamos a ir viendo la agenda que tiene el Congreso, que tiene la Cámara Baja a partir de mañana, donde, claro, como tema excluyente ponemos el tema del presupuesto, pero hay otros temas de discusión. Mañana martes, 4 de octubre, a las 11 de la mañana, Comisión de Presupuesto y Hacienda, en el anexo C del segundo piso, la comisión que preside Carlos Heller, fueron invitados autoridades y funcionarios de distintas áreas de gobierno nacional en el marco del tratamiento del proyecto de ley de presupuesto general de la Administración Nacional para el ejercicio fiscal 2023. El ministro de Educación, Jaime Perenchik, es el primero que va
va a hacer uso de la palabra. También está previsto para la jornada de mañana el ministro Daniel Filmus de Ciencia y Técnica, el ministro Juan Cabandier, el ministro de Medio Ambiente, y están los secretarios que señalábamos antes, la secretaria de Energía, Flavia Rollón, el secretario de Producción, José Ignacio de Mendiguren, y está también Bailo, el secretario de Agricultura. Sí, no sé cómo es la división de los días. En principio estaba para mañana, pero me parece que son muchos funcionarios son muchos, mañana, ¿no? Por eso no sé cómo se dividen. Yo tengo todos, los veo en el mismo, no en la misma grilla, pero seguramente va a haber alguna división. Además me parece que todos tienen, o sea, es como mucho para hablar, ¿no? Y los diputados tienen oficialistas y opositores, es mucho para preguntar. Ahí nos vamos a dar cuenta si los diputados estudiaron o no el presupuesto, porque, ¿no? Si agarraron las 4.800 páginas y miraron un poco, se dividieron, bueno, está bien. No, hay algunos que confío que sí, pero bueno, algunos... Algunos diputados tienen una pasión por tratar el presupuesto, ¿no? Sí, claro. Son pocos. Son pocos, pero bueno, se me viene a la cabeza, pero 5 creo, te digo. Es un tema difícil, es un tema que tiene muchas complejidades. Pero con que haya uno por bloque... Sí, para hay el resto más de los de uno. diputados, sí, hay más de uno. Pero es un tema que tiene muchas complejidades. Conocer el entramado de las planillas del presupuesto es difícil, no es bastante fácil. Con lo cual, digo, lo que sucede con buena parte de las leyes, pero con el presupuesto en particular, es que bajan a un diputado o a un grupo de diputados, y ese grupo de diputados es quien se encarga de hacer el informe para el resto del bloque. Claro. No sé, vamos a suponer, en el caso de el bloque de Rodríguez, el que se encarga es Rodríguez. Claro. Que es el que más entiende del tema. Después tenés un Laspina, un Cacase, un Víctor Hugo Romero. Ahí tenés, mira, uno de cada espacio, por ejemplo. Sí, hay. El sábado por la tarde hubo una reunión de la coalición cívica en la que él estuvo Carrió por Zoom, que fueron más de 2 horas dedicadas a hablar del presupuesto. Con el especialista, uno de los especialistas económicos de la coalición cívica, que no es diputado nacional. También habló Paula Oliveto, que también está con ese tema. Y bueno, es un tema de discusión porque no es solo mirar los números, es tomar una posición política, además. Seguro. Y bueno, Carrió fue bastante fuerte en eso también. Bueno, vamos a seguir con la agenda, que repetimos, lo primero es la reunión de presupuesto. Mañana 2 de la tarde también la Comisión de Deportes en la Sala 5, en el tercer piso del anexo A de la Cámara de Diputados. Varios temas para discutir, proyectos de resolución y de declaración. Esto en lo que tiene que ver con la Comisión de Deportes, que repetimos para mañana a las 2 de la tarde. Seguimos con la agenda que tiene la Cámara de Diputados, la Comisión de Comercio, 2:30 de la tarde, también en la Sala 2, esto es en el anexo A de la Cámara de Diputados, la Sala 223, varios temas también y proyectos de resolución que tiene la Comisión de Comercio, la que encabeza Gabriela Lena, la diputada del radicalismo de Entre Ríos. Más tarde va a estar con nosotros conversando no solo la actividad de la Comisión para mañana, sino también respecto a los diferentes proyectos y debates que está atravesando esta Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a la agenda para el día miércoles. En la Cámara Baja, que tiene a las 10 de la mañana la Comisión de Asuntos Constitucionales, en la Sala 1, varios temas para discutir el proyecto de Cramañón. El proyecto es claro. Exacto, para declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble de Bartolomé Mitre el 3000, ahí donde estaba el boliche República de Cramañón. Sí. Que David nos va a ampliar en unos minutos, que es un proyecto que también tiene la firma de diputados y diputadas de distintos bloques políticos, ¿no? Sí, de casi todos. De casi todos. Bueno, seguimos con la agenda del miércoles. A las 11 de la mañana, la Comisión de Presupuesto y Hacienda, una nueva reunión, invitados los mismos que decíamos antes, autoridades y funcionarios de las distintas áreas del Gobierno Nacional para discutir este presupuesto 2023. Mencionamos algunos de los ministros, algunos de los funcionarios que van a venir. Ahí tenemos el horario de inicio, miércoles 11 de la mañana. ¿A qué hora termina esa reunión? Nadie sabe. Si va a ser por la cantidad de funcionarios va a ser, me parece que una reunión bastante prolongada.
cada uno de los funcionarios tiene mucho para hablar, mucho para decir, y es el momento en los cuales los diputados tienen la posibilidad de hablar cara a cara con los funcionarios. Sí, ¿no? claro. Entonces, tenemos también otra reunión para el día jueves, en lo que tiene que ver con la agenda de las comisiones. El jueves 13, a las 10 de la mañana, la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados. El jueves 13 es la semana que viene. Sí. Pero ya está previsto. bueno, fueron invitados representantes del Foro de Periodismo Argentino, de FOPEA, quienes presentarán su informe anual 2021, Libertades bajo amenaza. Bueno, esta es la agenda que está oficialmente aquí en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Hay alguna reunión también bicameral que...? Sí, de la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Estaba mirando el calendario. Sí, exactamente. Bueno, tenemos la opinión de diputados nacionales respecto a estos proyectos que se discuten aquí en la Cámara Baja, respecto al tema del Día del Hábitat, ¿no? El diputado Berongaray, diputado de Evolución Radical por la provincia de La Pampa, decía lo siguiente. Tiene que ver con generar instancias de reflexión y de políticas globales hacia achicar las grandes desigualdades que existen en materia de hábitat. Tal cual. Hoy se calcula que son más de 1.000 millones las personas que viven en viviendas que son inadecuadas, y a este ritmo, si no se entran a corregir las cosas, se estima que para el 2030 van a ser más de 1.600, con lo cual evidentemente hay grandes desafíos que quedaron muy de manifiesto en la pandemia. Bueno, ahí estaba el diputado Martín Berongaray, diputado de Evolución Radical por la provincia de La Pampa. El tema tiene que ver el hábitat, el tema tiene que ver con el medio ambiente, discusiones que se dan aquí en el Congreso Nacional. Hablamos de la agenda de la Cámara de Diputados y le poníamos, más allá de la fuerte discusión que se va a dar con el presupuesto, un especial interés a la Comisión de Asuntos Constitucionales, David, y vos nos vas a ampliar el tema. ¿Qué confluyen ahí en este proyecto de ley oficialistas y opositores? Sí, se presentó la semana pasada, lo presentó la diputada Paula Penaca, un proyecto de ley para declarar de interés público el edificio de República de Cromañón, que está justo enfrente a la estación de Once, enfrente a la Plaza Miserere, donde murieron 197 personas después de un incendio trágico, que era un boliche. La iniciativa lleva la firma, la firma de los miembros de casi todos los bloques, y ingresó la semana pasada a la Cámara Baja, y su artículo primero establece declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación en los términos de la ley 21.499 el inmueble de la calle Bartolomé Mitre entre Ecuador y Juárez, de la ciudad autónoma de la Ciudad de Buenos Aires, conocido popularmente como República de Cromañón. Un inmueble que desde que sucedió la tragedia de Cromañón quedó ahí abandonado. Claro. No solamente es el inmueble, es todo lo que lo rodea. Digo, las imágenes que podemos ver en las otras pantallas lo que muestran es la estación de tren, el paredón de enfrente de la estación de tren. Sí, además se hizo como que no transitan más autos, solo pasan colectivos, claro. Se hizo todo como una zona de santuario. Sí, por eso, incluye todo lo demás. En la placa siguiente, lo que explica es que ¿para qué se va a expropiar el edificio? Y lo que busca el proyecto es crear un espacio dedicado a la memoria de lo ocurrido el 30 de diciembre del 2004, cuando un estrago causó la muerte de al menos 194 personas y miles de heridos. Se va a crear una muestra permanente que reflejará la historia de lo que ocurrió ahí, y se organizarán actividades culturales informativas. ¿Esto qué significa? Esto, digo, que sea un espacio de la memoria no es menor. ¿Por qué? Porque no solo que es una expropiación. En la Argentina hay una ley respecto de los espacios de memoria, y eso significa que son intangibles. Esto significa que no se puede modificar más. ¿Sí? Por ejemplo, para que se entienda, la Escuela de Mecánica de la Armada es un espacio de la memoria. ¿Sí? No se puede derribar, no pueden hacer nada. Con eso es un espacio de la memoria. Bueno, claro. Lo mismo pasaría con esto si se lo nombra un espacio de la memoria. El proyecto, en la placa siguiente, el proyecto
bueno, deja claro cuál es el inmueble que se va a expropiar, República de Cromañón, la calle aledaña y el santuario, lo que decía Daniela, armado afuera del local, y se compone una unidad de sentido en relación al respeto y la conservación de la memoria colectiva, por lo que gozarán de protección por parte del Estado. Digo, no solamente el inmueble, sino, como decía Daniela, toda la calle, el costado, y el santuario que se hizo enfrente de República de Cromañón, que es todo ese paredón de la estación Mitre de... Miserere, del Sarmiento. Sí, la estación del ferrocarril Sarmiento. Sí. Del Sarmiento, perdón, en Plaza 11. La placa siguiente están los fundamentos de los autores. Destacan que Cromañón significa, a partir del 30 de diciembre del 2004, no solo un lugar físico, sino sobre todo una masacre, un crimen social, en el que murieron al menos 194 personas, la gran mayoría jóvenes, y sufrieron traumas físicos y psicológicos miles de sobrevivientes. Era una noche donde tocaba una banda de rock, donde por el uso de bengalas se prendió fuego, las salidas de emergencia no estaban en condiciones y quedó atrapado un montón de gente, entre esos los 194 personas que murieron en el local. El 30 de diciembre, un día, era el último concierto del año. El proyecto lleva la firma de legisladoras y legisladores de una amplia mayoría de las fuerzas políticas. Tenés el Frente de Izquierda, de los Trabajadores, Juntos Somos Río Negro, Frente para la Concordia, Misionero, Encuentro Federal, Evolución, Coalición Cívica, UCR, PRO, Socialismo e Identidad Bonaerense. ¿Quiénes no están? Los libertarios. Los libertarios. Los libertarios no están. Los dos bloques de los libertarios no firmaron el proyecto. El resto de los bloques de la Cámara de Diputados sí firmaron el proyecto para expropiar. Acá hay algunos de los nombres y, como uno puede ver, va pasando los nombres y son de diferentes bloques. El Topo Rodríguez, de Loredo, Manuel López, Di Giacomo, Stolbizer, Bregman, Sartori, sí, todos los sectores. María Luján Rey, María Eugenia Vidal, Alejandro Vilcan, Cristian Ritondo y Mario Negri. Participaron, por lo menos en la firma del proyecto que lo presenta Penaca, del Frente de Todos, pero participaron referentes de los diferentes bloques que conforman la Cámara de Diputados, salvo los dos bloques de los libertarios, ni el de Milei ni el de Esper. Bueno, y este proyecto va a ser comenzar su tratamiento ya en la Comisión de Asuntos Constitucionales. Me parece que va a ser interesante también escuchar a los diputados del PRO de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, claro, porque a partir de allí arranca la carrera de Mauricio Macri como jefe de gobierno. Claro, porque el jefe de gobierno en ese momento era Ibarra. Ibarra es destituido. Asume Tellerman, que era el vicejefe de gobierno. En las elecciones siguientes ya... Macri ya había perdido una elección contra Aníbal Ibarra. Claro. Y ahí, bueno, ahí firmaron igual. Sí. Nada, creo que se puede separar, ¿no? Entre el tema de la memoria y el tema de la responsabilidad. Ahí me pareció que acompañaron. ¿No? Sí. Como, no sé si va a dar para la polémica igual. Si tendrá que citar a la ciudad también para, Es un espacio... O el Congreso supera a la ciudad. No, sí. Lo que pasa es que es un espacio que es privado. Claro. Claro, es privado. Con lo cual la expropiación, la discusión de la ley de expropiación implica una relación entre el Estado y un privado. En todo caso, porque el inmueble no es de la ciudad. No. Con lo cual, bueno, la calle... Lo que pudo haber pasado, claro. Que... La calle es de la ciudad, pero digo, el inmueble no. Con lo cual, la discusión sería con un privado. Ahora, la discusión con la ciudad respecto de la calle, bueno... No sé, me parece que mucha opción no hay, digo, porque tampoco es una calle que hoy sea que tenga un uso comercial, por ejemplo, que le implique algo a la ciudad respecto de eso. Entonces me parece que no debería haber problema. Más teniendo en cuenta que los legisladores del PRO firman. Claro. Y acompañan Están acompañando. el proyecto. Es decir, que este proyecto mañana puede ya tener dictamen y ser uno de los proyectos que se sumen a lo que es, en definitiva, ese podría ser una posible agenda. Claro, ¿no? Porque se está hablando de una que podría haber una sesión que no tenga que ver con el presupuesto. A ver,
trabajarla en paralelo, bueno, este se podría hacer un buen proyecto como para incluirlo y generar consensos y hacer esa, tenemos siempre como tenemos la lista de un proyecto polémico, después algunos que hay consenso y después algunos proyectos menores. Yo estaba mirando el calendario respecto de lo que el gobierno nacional estimó que iba a ser los plazos para tratar el proyecto de presupuesto en el recinto. Sí. Quedan 2 semanas. O sea, esta que estamos transitando, más 2 semanas más para llevarla... Se habla de un dictamen un día lunes, igual bueno, también. Entonces serían 2 semanas y media. Claro. O sea, básicamente el gobierno tiene 2 semanas y media. Digo, tiene que ver con lo que decía Fernando respecto de la cantidad de funcionarios que vas a tener mañana. Sí. Con lo cual tampoco te sobra mucho tiempo para las comisiones, teniendo en cuenta que mañana es martes, miércoles. El viernes es feriado, el lunes es feriado. Aquellos legisladores que no son de la ciudad de Buenos Aires y tengan que retornar a sus hogares van a tener que viajar el jueves. Igual las negociaciones ya se estaban dando en paralelo, más allá de la presencia de las preguntas o lo que tiene que ver con lo específico de los funcionarios. Las negociaciones y las posturas de los bloques ya se están trabajando, porque de hecho ya lo están trabajando a nivel interno. A ver, en el caso de Juntos por el Cambio, bueno, muchas veces tienen un doble trabajo, porque primero hacen la reunión de los bloques, los grandes, y después hay una postura del interbloque. Bueno, a veces no coinciden, se vota dividido, pero bueno, yo creo que van a tratar de consensuar lo más posible, pero hay muchos que quieren decir. El otro día lo vimos a Ricardo López Murphy haciendo preguntas, por ejemplo. Hay los bloques, todos quieren participar en esto, aunque no tengan el voto en la comisión de presupuesto, así que creo que ya se está trabajando. Si quieren llegar, llegan. Y los tiempos estarían... A ver, uno puede tomar esta semana para que estén los funcionarios. Posiblemente la próxima semana quede algún funcionario que sea... que haya tenido muy poco tiempo o no haya podido hablar esta semana y quede para la semana que viene. Y después va a quedar una semana más para la discusión interna entre los diputados antes de llegar a lo que sería la última semana de octubre. Lunes está estipulado, lunes o martes, veremos, ¿no? Porque habrá que ver vienen los diputados para acá. Cómo será la llegada de los diputados. Y lo que sí está previsto ya el miércoles 26 y jueves 27 el tratamiento de presupuesto. Exacto. Así sería más o menos el orden y el organigrama que han marcado los diputados nacionales. Vamos a escuchar al diputado Tonioli, diputado del Frente de Todos por la provincia de Santa Fe. Hay varios temas, entre ellos qué va a pasar si se va a dar la discusión de suspender las PASO, por un lado, y también este proyecto de ley que logró consenso y unidad entre los diferentes sectores, que tiene que ver con ampliar los barrios populares en la República Argentina, que tuvo dictamen la semana pasada y que puede llegar a formar parte de una futura sesión de consenso aquí en la Cámara Baja, más allá de la discusión que se da por el presupuesto. El diputado Tonioli hablaba de esta manera. La agenda del bloque de Frente de Todos ha sido la agenda de la reforma de la ley de barrios populares, ha sido con las discusiones a las que hacíamos referencia recién y con los matices y divergencias a los que hacíamos referencia recién, la ley de humedales, ha sido la discusión del presupuesto. Esa ha sido un poco la agenda del bloque. Hasta ahora, por lo menos en diálogos informales, no he escuchado a nadie, más allá de los gobernadores, eso sí, claramente, lo han dicho, lo han señalado, incluso el gobernador de mi provincia, el gobernador de Córdoba también. He podido ver algún tuit del gobernador Capitanit del Chaco, etcétera, pero digo, al seno del bloque legislativo de Frente de Todos, como dije antes, todavía no llegó ninguna iniciativa y tampoco he escuchado ni he podido encontrarme con algún diputado o diputada que abiertamente exprese su voluntad de terminar con las PASO. Sí he escuchado al diputado Santoro, a Casareto, mostrando su rechazo a la eliminación de las PASO. He escuchado una valoración positiva de Eduardo Valdés también con respecto a las PASO. Y después, bueno, a compañeros con los que tenemos una articulación más cercana incluso dentro del bloque de Frente de Todos, que son diputados y diputadas de los movimientos sociales como Alderete, como Souto, que también se han expresado en defensa de las PASO.
Bueno, ahí estaba el diputado Eduardo Tognoli, diputado del Frente de Todos por la provincia de Santa Fe, la agenda que discute el bloque del oficialismo, los temas de agenda, entre ellos el tema de los barrios populares, el tema si en agenda está o no va a estar, el tema de la posibilidad de suspender las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, un tema político que hoy por hoy está circulando más afuera que adentro del Congreso de la Nación, y la agenda oficial que estuvimos comentándola, que tiene que ver con el tratamiento de diferentes proyectos, entre ellos el proyecto de ley de presupuesto 2023. Vamos a hacer una pausa en el análisis para cuando regresemos seguir conversando con los diputados, con las diputadas nacionales sobre los proyectos que hoy están en discusión en el Congreso, la agenda del Congreso que repetimos mañana, se reinicia el tratamiento del proyecto de ley de presupuesto general de gastos para el próximo año. Pausa, esto es el análisis por aquí, por DTV, ya regresamos. Lo que pasa en el recinto. Lo que pasa con las leyes. Lo que pasa en el Congreso, Lo que querés saber de nuestro Parlamento. te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. Ya salen, los pinchecitos ya salen. Ah, bueno, hermanito, por fin llegaste. Vos llegaste. Mirá lo que es tu casa propia. Gracias, amigo. Está linda, ¿no? Cada vez más argentinas y argentinos están llegando a su casa propia porque seguimos construyendo y entregando viviendas. Primero la gente. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Hola, ¿cómo va? Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a DTV, a la segunda edición. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta tercera edición de DTV. Vacuna antigripal anual 2022. Si formás parte de los grupos de riesgo, personas de 65 años o más, personal de salud, embarazadas y puérperas, niñas y niños de 6 a 24 meses, personas de 2 a 64 años con inmunocompromiso o enfermedades crónicas, respiratorias, cardíacas, diabetes,
Es fundamental que recibas ahora esta vacuna para prevenir las formas graves de gripe. La aplicación es gratuita en todo el país. Y recordá que podés dártela junto a cualquier otra vacuna. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todas y todos. Infórmate más en argentina.gov.ar/vacunas. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. ¿Cómo andan? Bienvenidos, bienvenidas. Buenas tardes. Aquí estamos en la tercera edición de DTV. Nuestro deber es el presupuesto lo mejor posible. También con una inflación como la que tenemos es dificilísimo planificar. O sea, es muy difícil hacer un presupuesto que se cumpla porque está muy complicado, ¿no? Pero así como principio a mí me parece que uno tiene que tratar como oposición de acompañar. Necesitamos una ley de humedales, eso no hay duda, y lo necesitamos de verdad. Más allá de que es cierto que mucha normativa está y que hay que hacerlo cumplir, y eso es real, la ley de humedales ordena. El tema del fuego es bien complejo verdaderamente. Está claro que gran parte de los incendios o son intencionales o por negligencia, pero tienen que ver con acciones humanas. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Por primera vez en mucho tiempo, las exportaciones de las manufacturas del campo crecieron más que las de productos primarios. Avanzar con valor agregado. Primero la gente. Argentina Presidencia. Muy bien, regresamos aquí a el análisis por DTV, el análisis por Diputados Televisión, en el inicio de una semana en la cual estuvimos conversando, estuvimos viendo cuál va a ser el calendario para las diferentes comisiones que ya mañana desde temprano van a estar discutiendo varios temas, entre ellos la Comisión de Deportes, entre ellos la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Se espera una semana también en la cual se avancen con diferentes proyectos. Y hay otros proyectos que avanzaron en algún momento determinado de este año en la Cámara Baja, entre ellos el proyecto de ley de alquileres, que avanzó mucho en el tratamiento en la Comisión de Legislación General, con muchos invitados, y quedaron ahí frenados. Se firmaron dictámenes y los dictámenes todavía nunca llegan al recinto de la Cámara de Diputados. Hay otro proyecto, como por ejemplo la situación de los tenedores de crédito SUBA, que también comenzó a discutirse en comisión. El tema está en comisión, todavía no llegó a firmarse dictamen y me parece que todavía no se agotó la cantidad de invitados que tiene que tener el Congreso o de informes que tiene que recibir la Cámara de Diputados. Dani, ¿en qué situación estamos? ¿En qué situación estamos? Bueno, a propósito que hablábamos hace un ratito del titular del Banco Central, Miguel Pelle. Bueno, Miguel Pelle vino hace un par de semanas acá a diputados a hablar justamente en la Comisión de Finanzas para contar un poco cómo estaba esa situación, cómo veían ellos el escenario, cómo se podía resolver. Tuvieron invitados a otros representantes de entidades privadas, hubo invitados de parte de los damnificados o de las asociaciones de quienes tomaron estos créditos y no los están pudiendo pagar. Y está esta instancia que falta de, bueno, si alguien quiere invitar a alguien más, y si no, esta instancia de diálogo entre los diputados que forman parte de estas dos comisiones, Finanzas y Presupuesto y Hacienda, para ponerse de acuerdo para un dictamen. Parecía que estaba cerca. Sí, exactamente. Parecía que estaba cerca, vino, creo que un día nos vamos a morir nosotros los periodistas parlamentarios de preguntar por la ley de alquiler. La ley de alquiler me parece que nada. Y bueno, y venía emparentada con esta, los tomadores de créditos UBA venían un poco entusiasmados porque a la ley de alquiler se le estaba dando mucha importancia. Entonces dijeron, bueno, si entramos en ese tren del tema vivienda, claro, y de preocupación, me parece que es nuestra oportunidad. Bueno, alquileres no salió y UBA está en una instancia abajo todavía porque no tiene dictamen. Esto fue, bueno, las comisiones de Finanzas y de Presupuesto retomaron esta discusión porque había habido un blanco muy grande entre el receso, el mes de agosto, otra vez ahí se volvió a tratar el tema y cómo resolver las complicaciones de quienes tomaron créditos hipotecarios con el sistema UBA. ¿Te acuerdas de las cifras de estos deudores? El 47% de estos créditos fueron otorgados por el Banco Nación.
el 13% por el Banco Provincia y el 9% por el Banco Ciudad. Por eso también la importancia y la relevancia que se le da del gobierno que están involucrados los bancos públicos en su buena mayoría. Uno puede pensar que si están involucrados los bancos públicos, la política puede llegar más rápido a ciertos acuerdos o entendimientos. Sí, exactamente. ¿No? Pero también ahí la política y las agendas. Ahí tenemos, otra vvez tenemos este tema, comisión de presupuesto. Claro. Y hoy está la comisión de presupuesto, lo mandan a la fila estos temas. Bueno, mira, cuando terminemos el presupuesto, volvemos a ver lo que tenemos pendiente. Por lo tanto, antes de noviembre, esto no. Ya se otorgaron 97.000 créditos para la vivienda y para compras de propiedades con fines comerciales. Y el 85% de los deudores pertenece a los 2 deciles de mayores ingresos. Estos fueron algunos datos que trajo el propio Pelle para mostrar de manera soslayada que tiene urgencia, pero no tanta, ¿no? Claro. Cuando dice que el 85% de los deudores pertenece a los 2 deciles de mayores ingresos, es decir, el 20% de la población que más dinero gana. Claro. Y cuando habla de que se compraron propiedades con fines comerciales, también quiere decir que no eran solo viviendas únicas. En un principio se permitía estos créditos UBA. Siguen existiendo los créditos UBA, nada más que nadie los toma. Claro. Pero siguen existiendo porque todavía no hubo ninguna modificación en ese aspecto. Se podía comprar, vos ya tenías una vivienda, podías acceder a este crédito UBA. Creo que tiene que ver con que no estaba subsidiado ese dinero. Por lo tanto, te podías comprar lo que vos querías, ¿no? Siempre y cuando te dieran los ingresos como para poder pagarlo. Entonces ahora dice, bueno, mira, no estoy tan seguro de que no lo estén pudiendo pagar. ¿Cuántos son los que realmente no lo pueden pagar? Ya el universo es bastante chico, por eso ahí bajó un poquito esa tensión o esa urgencia que estaba surgiendo. Ahí Pelle, entre las posibles soluciones, habló de la experiencia exitosa, que es el Fondo de Garantía de los Depósitos, donde hay una contribución que realizan los bancos y cuando hubo circunstancias excepcionales se recurrió a ese fondo para poder salvar la situación. Esto él trae, cuando él hace su exposición en finanzas, cita varios países donde también el modelo de créditos UBA es del exterior. Claro. Lo defendió mayormente de Julio Cos, del radicalismo, que también ahora está tratando de que se retome este tema. Es autor de uno de los proyectos para resolver la situación. Y también, bueno, ya que estamos, miremos la salida en el exterior a ver qué hicieron. Entonces habla de un fondo, ¿no? Entre que pueda solventar eso que las familias no pueden pagar de la cuota y la diferencia con el salario. La idea inicial es cuota no mayor a un 35% del salario. Pero esa cláusula ya venció. Por lo tanto, te pueden debitar la cuota completa. Claro, exactamente. Por eso ahí esto está desde julio y no hubo ninguna medida, ningún decreto como se esperaba para solucionar esto. A ver, algún otro datito que hay en otra placa. Ahí dijo también Miguel Pelle, tenemos que ser cuidadosos mirando la banca privada, que la solución que se busque no signifique la ruptura de contratos y que tampoco signifique la pérdida patrimonial de los bancos públicos. Porque también que dice, bueno, por esta situación no podemos poner tampoco en duda la confianza o esos contratos que se hacen. Bueno, mira, yo te doy esta plata y vos me lo tenés que pagar. Si se genera este precedente de que yo te presto plata y vos después no me la devolvés, los bancos privados sobre todo dicen, bueno, no funciona así. La confianza en los bancos, ¿no? Ustedes no confían cuando hacemos el corralito, cuando el gobierno dice que se va a quedar con plata que está, pero también si ustedes no pagan, no es así el contrato. No. Entonces, bueno, y lo que dice Pelle también es que esos bancos públicos no tengan que afrontar esos inconvenientes que tiene la banca privada, ¿no? Que salen muchas veces a salvar a los bancos privados. De acuerdo a los números que hablan de una totalidad de 105.000 deudores UBA, de los cuales el 70% aproximadamente pertenece a la banca pública. El número original está cercano a 147.000 aproximadamente deudores, pero hay muchos que ya pudieron resolver la situación en este tiempo, lo terminaron de pagar o hicieron pequeños acuerdos o pequeñas negociaciones que los dejaron por afuera de esto, que es macro. O sea, 105.000 deudores UBA que están con este problema.
el impacto inflacionario sobre el sistema dio por resultado el aumento del crédito, que en el caso del UBA creció 919% desde su creación a la actualidad. En tanto, el UBI tiene un aumento del 846%. El UBI es una de las alternativas que se proponen de cambiar esa medida de valor por las cuales se mide cuánto debes. Bueno, parece que la UBI, que tiene que ver con el costo de la construcción, creció un poco menos, pero yo no sé, entre 8,46 y 9,19, claro. Me asustan los dos igual. En el caso del Banco Provincia tiene cerca de 15.600 créditos UBA con un saldo actualizado corregido de 102.900 millones de pesos. Por eso el Banco Provincia también está interesado en eso. De los 15.600 créditos que tiene, 10.700 están ligados a la línea tradicional del banco, al programa Provincia Vivienda, y cerca de 4.800 a los Procrear. Todos estos UBA. Claro, ¿no? Exactamente. Así que bueno, ahí nosotros hace unas semanas estuvo acá la diputada Aparicio, que es del Frente Renovador, que estuvo comandando esa discusión, y bueno, la idea es retomar antes del fin de año, si no, ahora sí, realmente el paso de los meses es plata que hay que pagar. No, claro, obvio. Hay que pagar y que no alcance y que la inflación sigue creciendo. Si no se logra un entendimiento ahora en este mes, no en octubre, porque en octubre está el presupuesto como tema central, ya sería en el mes de noviembre, y si no se logra el entendimiento en el mes de noviembre, ya hay que pensar en el año que viene, porque no es un tema... Puede llegar a ser un tema de extraordinarias, pero recién extraordinarias uno puede estar pensando que para que el Ejecutivo convoque extraordinarias para tratar este tema, recién para febrero. Es decir, que tiene los tiempos se estiran para el año 2023. El entendimiento entre los diputados para tratar de avanzar con este proyecto tiene que ser ahora en este año, en lo que respecta al mes de noviembre, entre el 1 de noviembre y el 30 de noviembre. Sí, además, mira, lo que decías vos de que empiecen a trabajar, suponete que lo mandan a ordinarias el año que viene. Este año empezaron a trabajar en mayo y es un año electoral, claro. Entonces, y los deudores están pagando la cuota todos los meses. Y crece porque con la inflación se ajusta automáticamente esa unidad UBA. Claro. Por eso, la verdad que ahora como que bajó, pero seguramente pronto los vamos a ver otra vez acá en la puerta del Congreso. Acuérdense. Sí, claro, yo lo veo muy difícil que tenga un tratamiento. Sí. Yo lo veo muy difícil que tenga un tratamiento básicamente porque vos tenés dos dictámenes, uno del oficialismo, otro de la oposición. El del oficialismo está bastante cómodo porque es bastante similar a lo que sucede ahora, con algún beneficio para aquellos propietarios de inmuebles que lo colocan en alquiler, beneficios impositivos. Ahora, el de la oposición establece una forma, ajusta la cantidad de años de los contratos, y después establece una forma que puede llegar a ser de 4 veces de actualización del contrato de alquiler al año. En un país con una inflación del 95, 100%, y de cara a una campaña electoral, lo veo bastante difícil que tengas una modificación del sistema. Claro. Hay que ver qué decisión se toman desde cada uno de los bloques, porque me parece que este tema podría llegar a tener impacto en la campaña electoral de los diferentes sectores, y hay que ver cómo se instala este tema para que llegue a tener impacto en la campaña respecto a la necesidad o no de avanzar, como por ejemplo con la ley de alquileres y con la ley de los créditos UBA. ¿no? Sí, claro. Yo creo que ya a esta altura lo de la ley de alquileres, que había muchas de los dos lados que estaban pendientes de si salía una nueva ley, de cómo iban a ser los nuevos contratos. Bueno, ya me parece que debe estar corriendo su curso, claro, sí. El mercado de dueños y de inquilinos, porque evidentemente no llegó nada, y incluso lo veo más empantanado que créditos UBA, ¿no? Porque avanzaron más y se quedaron trabados más adelante, lo cual a veces es más complicado. Sí, generaron más expectativa también. Generaron más ¿no? expectativa, bueno, mucho más no damnificados, pero sí muchas más personas involucradas. El universo es mucho más grande el de alquileres que el de créditos UBA. Y mucha gente que haciendo consultas, lo primero que señala, dice, bueno, vamos a esperar a ver qué resuelve el Congreso, porque el Congreso está por resolver. Sí. Te lo dicen aquellos que alquilan, y te dicen aquellos que tienen inmuebles para alquilar. Claro. Estoy esperando a ver qué pasa con el Congreso. Bueno, por ahora no pasa nada. No.
por ahora no pasa nada. Este mes lo que tiene que ver con el tratamiento de los diferentes proyectos, el presupuesto por lo menos hasta fines de octubre va a ser el tema central. Y en el mes de noviembre, previo al Mundial, y sabemos que para todos, para aquellos que alquilan, para los que ponen departamentos en alquiler, también impacta también el Mundial. Hasta el 30 de noviembre hay que ver si este tema llega a avanzar en los créditos suben comisiones y en el caso de la ley de alquileres en el recinto. Poco probable, pero bueno, pero el tema está dentro de lo que es la agenda que tiene hoy la Cámara de Diputados, que tiene el Congreso de la Nación. Es un debate que, de aprobarse en diputados, tiene que pasar al Senado todavía. Sí, tiene que pasar al Senado. Un Senado que también tiene una dinámica un poco compleja respecto de los tiempos, las mayorías, los plazos. De vuelta, me parece que es un tema que empezó con mucho ímpetu, pero que las resoluciones que se fueron dando, las soluciones que fueron encontrando y los tiempos políticos están haciendo que sucumba, que vaya cayendo. No creo que, por lo menos la sensación que tengo, y los veo a todos muy cómodos en el lugar en el que está cada uno. No creo que tengas mucho cambio acá a fin de año. Claro, exactamente. Y después ya nos metemos aparte, con la campaña. Senado también, noviembre arranca presupuesto en el Senado. Es un trámite más simple porque los senadores están trabajando en conjunto con sus bloques de la Cámara de Diputados, pero Senado tampoco tenés... 2 semanas por lo menos como mínimo de tratamiento. Claro, entre que llega, va a la comisión... y pasan 7 días para que vaya al recinto y se te va todo el mes. Y son 2 semanas. 2 semanas tranquilo del mes de noviembre y ya después ya estamos cerrando noviembre, cerrando el periodo de sesiones ordinarias con aquellos proyectos pendientes. Y recordemos, hay varios proyectos, decíamos, entre los proyectos que están consensuándose, el tema del proyecto de ley de ampliar los registros de barrios populares. Es un proyecto que tiene unanimidad. Este proyecto que nos traía David, que va a tratar la Comisión de Asuntos Constitucionales, que tiene que ver con el inmueble de donde fue funcionó, la masacre de Cromañón. Exactamente, el boliche Cromañón es otro de los proyectos. Habrá que ver también qué pasa, por ejemplo, con el proyecto de Alcohol Cero, otra iniciativa que avanzó por lo menos 2 semanas con mucho ímpetu, pero parecía que iba a tener una mayor posibilidad de lograr un cierto consenso y cierto acuerdo, o por lo menos ir firmando los dictámenes, y todavía no lo tenemos eso. No, ese es otro proyecto que por lo menos en la agenda del oficialismo y de la oposición también está como para que se avance y se llegue al recinto de la Cámara Baja. Es decir, que se puede avanzar, ¿no? Con diferentes proyectos. Y repetimos, el tema central es para los diputados nacionales hoy y para el Poder Ejecutivo Nacional. Por eso también la presencia que a partir de mañana van a tener aquí en este Congreso de la Nación, la cantidad de funcionarios, de ministros y de secretarios de Estado para discutir, para defender desde el Ejecutivo el proyecto de ley de presupuesto que el 15 de septiembre ingresó a esta Cámara de Diputados de la Nación. El diputado Tonioli habló sobre el presupuesto 2023 de esta manera. Nosotros tenemos una postura de acompañamiento, ¿no es cierto?, a las políticas del gobierno nacional. Entendemos que se trata de un presupuesto que, para ser claro, y en el marco de esta Argentina asignada por decisiones tomadas en el 2018, particularmente el endeudamiento brutal al que nos sometió la gestión de Macri, requiere hoy renegociación de ese acuerdo mediante de algunas políticas que tienen que ver, por ejemplo, con la baja, ¿no es cierto?, del déficit primario de la Argentina, pero lo que nosotros entendemos es que este presupuesto se propone ese horizonte sin parar la máquina, como se suele decir, ¿no? No con políticas de enfriamiento de la economía, no con políticas de retracción, por ejemplo, de la obra pública, que de ninguna manera se retrae, sino que al contrario crece incluso un poco, no con políticas de castigo a los sectores que menos tienen, y la inversión social en ese sentido también se sostiene, sino básicamente intentando recaudar más.
vía mayores deportaciones, pero vía también mejora de la recaudación fiscal e intento de frenar distintos puntos de fuga dentro del Estado, ¿no? Bueno, ahí estaba el diputado Eduardo Tonioli, diputado del Frente de Todos por la provincia de Santa Fe, el proyecto de ley de presupuesto 2023, tema central por estas horas en el Congreso de la Nación. Nos vamos a ir a la provincia de Entre Ríos. Diputada Gabriela Lena, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. Hola, buenas tardes, Fernando, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, hoy hablábamos, más allá de estar hablando de esta ley de presupuesto, que ya le vamos a pedir una opinión y una reflexión, hablábamos de la agenda del Congreso para esta semana, y está dentro de la agenda una convocatoria que hace la Comisión de Comercio, la comisión que usted encabeza, la comisión que usted preside. ¿Cuáles van a ser los temas a discutir? No, en realidad nosotros lo vivo, es la queja constante que hago cada vez que me preguntan algo. Nosotros tenemos muy pocos giros en nuestra comisión y la verdad que lo que tenemos para tratar ahora son proyectos de declaración solamente o de beneplácito de eventos que tienen en distintas ciudades de nuestro país y que presentan diputados nuestros, diputados y diputadas de la Nación, de distintas provincias. Nos gustaría poder tratar cosas, leyes más importantes, pero la verdad que, bueno, ya me has escuchado varias veces, Fernando, quejarme de este tema, ¿no? Claro, exactamente. Que no nos dan los giros que corresponden. Y además, algo que usted lo ha señalado en DTV en muchas oportunidades, que es invitar a los funcionarios del área de comercio. Han cambiado este año varios funcionarios del área de comercio. El secretario de Comercio, hoy el secretario Tombolini, desde que usted asumió este año con la comisión, no le digo el año pasado, pero este año, me parece que es el tercer funcionario que tiene el gobierno nacional como secretario de Comercio de la Nación. Y es el tercero. Está invitado a asistir a la comisión. Todavía no ha respondido, no tenemos confirmación, pero es una de las reuniones informativas que nosotros queremos realizar. Y me parece que dentro del marco del tratamiento del presupuesto y de toda nuestra situación económica es importante escucharlo. ¿Qué tal, diputada? Buenas tardes. Daniela Mosetti la saluda. Hola, Dani. ¿Cómo estás? ¿Cómo vislumbra el tratamiento del presupuesto? Vemos ya un formato, una agenda, un planteo distinto de parte del oficialismo con respecto al 2021. ¿Cómo están ustedes pensándolo desde el radicalismo? La verdad que sí, vemos un formato de agenda totalmente diferente y eso nos alegra. El año pasado, bueno, creo que parte de cómo terminó la situación tuvo que ver con eso, con la falta de diálogo, con la falta de participación en las comisiones de funcionarios para poder evacuar algunas consultas. Me parece que hoy la realidad es otra y creo que esto es una muestra de que necesitamos el diálogo y nosotros estamos dispuestos a darlo. Nosotros queremos tener un presupuesto. Y vamos a hacer todo lo posible para que así sea, marcando las cosas que nos parecen que están mal o que se podrían mejorar y en otras ocasiones acompañar de todo lo que esté correcto. Pero la actitud es otra. Creo que ojalá esto sirva para aprender a madurar en nuestras relaciones políticas y no pelearnos tan rápido y saber que todos tenemos que escucharnos porque cada uno tiene su verdad o cada uno tiene su punto de vista que puedes compartirlo o no, pero es totalmente escuchado, que tiene que ser escuchado, que tiene que ser aceptado. Y yo soy una convencida, quizás por la profesión que tengo, ¿no? Que hay que hablar, hay que tratar de llegar a acuerdos, hay que consensuar en estas cosas. Hoy la Argentina está necesitando de todos, más que nunca. Y tenemos que estar todos a la altura de esta situación. Diputada, ¿cómo le va? Soy David Cayón, ¿cómo está? Hola.
En esto que usted decía, bueno, hay un mejor entendimiento, hay un mejor diálogo respecto de la discusión del presupuesto. El oficialismo tiene la intención de llevarlo al recinto para debatir y discutir la última semana de octubre. Esto significa que quedan 2 semanas y algunos días. Esta semana es más corta, la semana que viene también es más corta. Digo, ¿cree que es tiempo suficiente para debatir en las comisiones y poder llegar al recinto 2 semanas, teniendo en cuenta la cantidad de funcionarios que van a pasar por la comisión? Y ojalá pase un poquito más de tiempo, no sea la última semana de octubre, sino quizás la 1ª de noviembre. Pero obviamente que es mucho mejor que la del año pasado, donde en una semana hubo que sacar dictamen. Si bien lo habían presentado a término, no habían pedido, o sea, no habíamos podido lograr que venga nadie a explicarlo. La situación ya de por sí es diferente. Ojalá podamos tener un poquito más. No sabía que querían tener sesión la última semana de octubre. Ojalá podamos tener un poquito más de tiempo, sí, porque vi que la agenda es cargada para la cantidad de funcionarios que vienen. Pero bueno, de todas maneras yo siempre voy por la positiva. Es decir, agotar el temario en lo que tiene que ver con esta discusión de presupuesto y si se tiene que votar fines de octubre, será fines de octubre. Gabriela, hay temas que, digamos, algunas obras que son necesarias para la provincia de Entre Ríos que sí o sí a usted le parece que tienen que estar en este presupuesto. Sí, de hecho hay algunas están con un presupuesto muy bajo. A veces uno piensa que están en la lista de la alegría y no con un presupuesto real, pero hay obras presupuestadas, hay varias obras presupuestadas de Lenosa, de obras de agua y servicios de agua y de cloacas en varios municipios, preparación de algunas rutas nacionales que son necesarias con presupuesto un poco bajo. Y también está previsto un presupuesto para algo que veníamos hace rato pidiendo y que inclusive hemos presentado algunos proyectos de declaración, que es reparar el único museo nacional que tiene la provincia de Entre Ríos, que es el Palacio San José, la Casa de Urquiza. Y esto no por una cuestión banal de decir tanto dinero que se necesita para por ahí mucha gente lo piensa de esa manera, ¿no? Un museo. Pero un museo para nosotros en esa zona es no solamente una cuestión de respetar nuestra historia, sino también una fuente de ingresos en turismo que es muy importante para esa región. Claro. La región de Concepción del Uruguay, nosotros la consideramos la ciudad histórica de la provincia de Entre Ríos. Fue la capital de la provincia de Entre Ríos cuando Paraná era la capital de la Confederación. Cuando Urquiza fue presidente, el primer presidente constitucional, un poco olvidado por la historia, pero fue el primer presidente constitucional. Lo que pasa es que en esa época, claro, Buenos Aires no integraba la Confederación, no había aceptado todavía la Constitución Nacional. Claro. Y además, Gabriela, el lugar, digo, viniendo más acá en el tiempo, el lugar donde se juró la nueva Constitución del año 94. Exactamente. Y el palacio está bastante deteriorado, lo han presupuestado con un arreglo de 80 millones, en realidad creo que el presupuesto era de 400 millones de pesos lo que necesitaban para repararlo, así que justamente con la diputada Carolina Gallardo del Frente de Todos, que habíamos trabajado bastante este tema, vamos a presentar una nota al diputado Carlos Heller a ver si podemos modificar este tema. Diputada, usted recién hablaba de que llegan pocos proyectos, que son girados pocos proyectos de la Comisión de Comercio, y usted habla también, secretario de Comercio, se me viene el tema de inflación, ¿no es cierto? No hay forma de canalizar este tema a través de lo parlamentario. ¿Cómo lo ve usted este tema? A ver, desde el Ejecutivo hay herramientas. ¿Qué herramientas podría haber desde el Congreso en ese sentido?
Lo que pasa es que nosotros somos diputados de la oposición, no somos diputados del oficialismo. Por más que podamos presentar algún proyecto de ley que tenga que ver con algún programa económico, no nos corresponde a nosotros en este momento hacerlo. Pero sí estamos dispuestos a debatir y ayudar en todo lo que el oficialismo presente, obviamente. Ahora, respecto de esto, digo, yo entiendo que son diputados de la oposición y no les corresponde, pero digo, la intención es ser oficialismo en algún momento. Y de todas formas, más allá de eso, digo, fueron oficialismo no hace mucho. De vuelta, respecto a la pregunta que le hacía a Daniela, digo, lo que se ve es que siempre se deja que el Ejecutivo busque las medidas o busque las opciones o las soluciones para el tema inflacionario, y hasta ahora nadie lo ha podido resolver. Digo, ¿qué es lo que podría hacer la Cámara de Diputados, los diputados de la Nación respecto de eso? Digo, si hay proyectos de ley, que no quede todo en manos de los ejecutivos para poder plantear un proceso de mediano o largo plazo. Nosotros tenemos no tenemos un sistema parlamentario de gobierno, tenemos un sistema totalmente centrado en nuestra administración, en el Poder Ejecutivo. No tenemos un sistema parlamentario. Y en todo lo que tenga que ver con el rumbo económico de nuestro país, es una potestad del Poder Ejecutivo de la Nación. Que no hemos podido solucionar el tema de la inflación, es cierto, es una deuda pendiente que tiene la clase política que tenemos con todos los argentinos. Pero son resortes que el Parlamento puede ayudar a determinadas leyes que cuando el Ejecutivo tiene un plan económico y necesita determinadas herramientas para llevar adelante ese plan económico. Pero el plan económico lo tiene el Ejecutivo, no nosotros. ¿Lo tiene el Ejecutivo, el plan económico? Lo debería tener, yo creo que no, pero es una función de ellos. Gabriela, ¿qué va a pasar? Hasta ahora venimos mirando parches. ¿Qué va a pasar, Gabriela, con el proyecto de ley de humedales? Que parecía que la semana pasada iba a haber un dictamen de comisión o dos dictámenes, y hoy estamos sin saber si se va a convocar nuevamente el plenario de comisiones. Sé que los gobernadores, sobre todo los gobernadores del Norte Grande, pidieron ser escuchados y por eso se ha pedido desde los presidentes de los bloques, han pedido al presidente de la Comisión de Ambiente que se lo cite a los gobernadores. Una de las facultades que no podemos nosotros tenemos que tener en cuenta es que no se puede ir por encima de las facultades que cada una de las provincias tiene en nuestro sistema federal, y sobre todo porque son las provincias los que tienen la responsabilidad sobre su territorio y sobre su ambiente. Así que no tengo idea si Grosso los va a citar o cuándo, pero hasta ahora no hubo ninguna citación. La ley de humedales ojalá salga, es necesario una ley de humedales. Vuelvo a repetir lo que repito siempre, la ley de humedales no va a hacer que dejen de incendiarse las islas. No es la solución. La solución ya la tenemos, los medios legales para ese tema ya lo tenemos. Pero lamentablemente no se están cumpliendo y no se está ejerciendo el poder de policía, ni tampoco está llegando a las provincias el dinero que debería llegar por la ley del manejo del fuego. Pero la ley de humedales es necesaria, nosotros necesitamos tener presupuestos mínimos para protegerlos, necesitamos saber dónde están, necesitamos saber cuántos son, los únicos que tenemos reconocidos son los del sitio Ramsar, pero sabemos que hay más. Y en esto el inventario es necesario hacerlo entre la Nación y la provincia. Diputada, hay sectores de incluso del propio interbloque que usted integra que hablan de este choque con las actividades productivas. En el caso de Entre Ríos, ¿ustedes no están preocupados por eso? ¿No chocaría? ¿No generaría impacto en lo que ya se está trabajando? Mira, la protección del ambiente y la producción hay en muchísimos lugares que no son incompatibles, siempre y cuando se lo realice con responsabilidad.
Y nosotros más que nadie sabemos en Entre Ríos la importancia que tiene cuidar nuestra tierra. Vivimos de la agricultura y la ganadería. Y no la sabemos cuidar. Y no sabemos. En Entre Ríos tenemos un arroyo cada 20 kilómetros más o menos, a veces menos. Y nosotros no lo sabemos cuidar a nuestro ambiente, nos quedamos sin sustento. Con respecto a lo del censo, si el gobierno nacional quisiera, lo podría encarar, no hace falta una ley para eso, o estoy equivocada. No. Es una acción de gobierno, ¿para qué requeriría una ley? Bueno, pero sí debería Si es tan hacerlo. importante, me refiero. Debería hacerlo a través del Ministerio de Medio Ambiente, Ajá. con un presupuesto para el desarrollo de un censo de humedales a nivel nacional, me imagino yo, ¿no? No sé. No, sí. Ahora, sí, pasa que tiene que estar regulado, porque hoy no lo tenemos. claro. Ahora, la pregunta que yo me hago respecto a lo que usted planteaba era, usted decía, bueno, nosotros más que nadie conocemos lo que es humedales y zonas productivas. Tenemos un arroyo a cada 20 kilómetros promedio en nuestra provincia. Digo, cuando habla con sus colegas del interbloque que se oponen férreamente a la ley, de lo que plantea la ley de humedales, por lo menos como está hasta ahora, que dice que chocan directamente con la actividad productiva, que no se va a poder hacer, no se va a poder desarrollar en provincias como por ejemplo Corrientes, que dicen que es un humedal en su totalidad. Digo, hay alguien que... Pero está bien, pero hay alguien que no está entendiendo o bien el proyecto o no está entendiendo bien la relación entre los humedales y el sector productivo. Nosotros, por suerte, hemos podido coincidir el interbloque de Juntos por el Cambio en un proyecto de ley, un dictamen que va a salir unificado desde nuestro interbloque en el caso de que no podamos modificar el que está presentado por el oficialismo. Y tenemos un dictamen propio que va a ser el que hemos unificado con todos los proyectos de ley presentados desde Juntos por el Cambio y conversado con todos los integrantes o los que están interesados en este tema. Es decir, que está unificado el bloque de Juntos por el Cambio. El interbloque está unificado. Tenemos unificadas las posiciones en el interbloque de Juntos por el Cambio respecto a humedales con un dictamen propio. Claro. Bueno, ahora falta ver qué pasa con los gobernadores, la presencia en el Congreso de la Nación. ¿Hizo alguna declaración el gobernador Bordet, diputada, respecto a este tema? Si, no. Digo, desde el punto de vista periodístico, si fue consultado de convocarlo para venir al Congreso. No, la verdad es que vengo siguiendo las declaraciones del gobernador Bordet en este tema y no ha hecho ninguna declaración respecto a la necesidad de alguna ley de humedales, ni que le interese o no le interese. Sí, lo único que ha manifestado es su disconformidad con los fondos que estaba mandando Cabandier y con la ausencia del gobierno nacional y del Ministerio de Ambiente de la Nación cuando lo necesitaron en la fila del Delta, y que se empezaban a pelear por Twitter. Por suerte después vi algunas imágenes que se ve que se encontraron, cosas que me alegró mucho, porque si hay algo que no podemos hacer desde funcionarios es pelearnos por Twitter. Podemos irnos a ver o levantar el teléfono y hablar de otra manera, no de esta forma. Pero la verdad no he escuchado, no he leído ninguna declaración del gobernador respecto a la necesidad o no, o qué opina respecto a una ley humedal. Teniendo en cuenta este cronograma, que puede gustar más o menos, habría un mes de sesiones ordinarias todavía para trabajar. ¿Qué tiene que salir sí o sí en este año, diputada? A mí yo todavía sigo soñando con que alguna vez se trate la ley de quinoterapia. Ah, bueno. ¿Es de su autoría? No, creo que tenemos varias cosas que nos gustaría que salgan. Me gustaría que salga mucho también el proyecto de ley que hemos presentado para la cadena frutícola, para todas las economías regionales de nuestro país. Es importante. Necesitamos darle valor a nuestras economías regionales que tienen que ver con sobre todo con las frutas y más que nada, ¿no? En todo lo que es la famosa ley de jugos,
que siempre viene cayendo y se presenta, la hemos vuelto a presentar con el acompañamiento de la Federación Entrerriana del Citrus, pero además un poco más, quizás con un poco más de ganas, y creando también algún fondo fruto y hortícola para incentivar la producción, para que se puedan tecnologizar mucho más rápido, y además para que exista un fondo para evitar las contingencias o sanear las contingencias climáticas que muchos de ellos tienen. Y no las pueden, hoy no las podemos prever, obviamente, porque tienen que ver con el clima. Ojalá podamos tratar también ese tipo de proyectos, porque tienen que ver con las mejoras del interior, donde todo lo que es economías regionales impacta directamente en las zonas del interior de nuestro país, porque no solamente los productores, sino son toda la población que vive alrededor de una manera directa o indirecta de esas economías regionales. Y necesitamos apoyarla para generar ese trabajo genuino que hoy nuestro país está necesitando. Ahora, diputada, respecto de el interés y lo que de lo que le gustaría que se resuelva de acá a fin de año. En el estado de situación de la Cámara de Diputados, con los números tan finitos, con una discusión tan importante como la del presupuesto, respecto de la previa a un año electoral, ¿qué posibilidades ve, con lo que cuesta conseguir el quórum, tanto para el oficialismo como para la oposición, qué posibilidades ve de que haya un acuerdo entre el oficialismo y la oposición para tratar ciertos temas que pueden incluir algunos de estos, que particularmente no generan una controversia muy grande, un enfrentamiento muy grande entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, pero que por ahí quedan un poco tapados por otros temas que sí generan controversias? Cuando usted habla con sus colegas del Frente de Todos, ¿qué posibilidades ve de avanzar en estos temas que puede haber mayores quórum? Sí, en realidad hoy lo que pasa es que nuestra sociedad está demasiado dividida, demasiado controvertida con algunos temas que nos vienen cruzando la agenda y que nos hace profundizar algunas diferencias. Ojalá podamos tener la madurez de poder tratar estos temas que creo que todos podríamos estar de acuerdo, y no empezar a pelearnos por la ampliación de la Corte, por ejemplo, que ya ingresó en la Cámara y que trae muchas divisiones entre los integrantes de la Cámara de Diputados. Yo siempre apelo a la buena voluntad, sigo hablando, sigo conversando para que algunos de estos proyectos de ley, estos como tantos otros que están presentados, puedan saltar esas grietas y generar algún impacto positivo. Gabriela, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Muchas gracias a ustedes. Gracias. La diputada Gabriela Lena, diputada de la Unión Cívica Radical por la provincia de Entre Ríos. Los debates que se dan por estas horas en la Cámara Baja. La reunión que está ya programada de la Comisión de Comercio, la que preside la diputada Gabriela Lena, pero que en definitiva quiere tratar no solo proyectos de declaración, quiere tratar que sean girados varios proyectos con peso propio y con un interés general por parte de los diferentes sectores del Congreso para discutir también políticas públicas desde esa comisión. No depende de ella. Claro. No depende de ella. Cuando entra un proyecto se determina, bueno, se va a tratar por este y este. Y en el caso de que justo no sea también un proyecto que esté en agenda, generalmente no comparten mucho giro los proyectos, claro. Entonces bueno, pero ahí justamente estábamos hablando con la diputada, secretario de Comercio, que vaya a Tombolini, que hable de inflación, claro. Sí. No tiene que ver solamente con que sean de oposición, sino bueno, charlar, aunque sea la temática, o comisiones que organizan reuniones informativas. A veces no hay proyectos en sí, ¿no? Sí, pero aparte me parece que está bien, digo, más allá de que son oficialismo, son oposición, y uno no tiene por qué gobernar si es la oposición. Bueno, digo, se pueden generar ideas, se pueden generar debates, discusiones que ayuden a, que mejoren a
Digo, me parece que en el nivel de inflación que hoy presenta la Argentina y teniendo en cuenta el fracaso que han mostrado los oficialismos, no pongamos el nombre que quiera, pero digo, el fracaso que han mostrado los oficialismos, sería un buen momento y sería una buena práctica que los sectores, sin importar si es oficialismo o oposición, entendieran que hace falta una solución y que hasta ahora ninguno la encontró. Entonces me parece que ninguno puede señalar al otro ni hacerse el sonso diciendo yo no tengo que gobernar. Porque digo, el Poder Legislativo también gobierna, digo, no es solamente el Poder Ejecutivo. Entonces me parece que ahí hay una discusión que deberían resolver todas las fuerzas políticas en el sentido de estamos en una situación crítica. Deberían aprovechar estos momentos para, me parece, tratar de ayudarse. Y sí, y avanzar, y además para que sea un espacio en el cual los funcionarios puedan también contar al Congreso y a la ciudadanía qué es lo que están haciendo. Por ejemplo, dentro del área de comercio, el programa de precios cuidados. Claro. Es un buen momento y un buen motivo, me parece, para que se junten oficialismo y oposición, y entre ejecutivo y legislativo, para ver de qué manera se mejora o no. Pero aparte, qué mejor que los legisladores que representan a la población de cada una de sus provincias, que se sienten y digan, en mi provincia pasa tal cosa. Claro. O en mi provincia es conveniente que tales productos no estén dentro de precios cuidados y tales otros productos sí estén dentro de precios cuidados porque son los de mayores consumos, porque la idiosincrasia de la población de mi provincia consume más esto que aquello. Digo, porque tienen relaciones con las cámaras de comercio de las provincias, con los empresarios de las provincias, por ahí hasta mucho más fluido que la que puede tener el Estado, el gobierno nacional. No, pero bueno, para eso hace falta también que se entienda que la solución tiene que partir de un acuerdo, no solamente de una posición de oficialismo-oposición, para poder resolverlo. Bueno, vamos a escuchar al diputado Pablo Servi, diputado de Evolución Radical de la provincia de Neuquén. El tema tiene que ver con impuesto a las ganancias, el tema tiene que ver con estos debates que se dan en el Congreso, que se dan en la Cámara de Diputados de la Nación. Pablo Servi conversó con Diputados Televisión de esta manera. Básicamente creo que el pago de ganancias debería ser igual para todos, ¿no? De hecho, en muchos casos avanza sobre el salario, o sea, cada vez en la medida que la inflación o los niveles de inflación que tenemos en nuestro país, los mínimos no imponibles van quedando atrasados, o sea, salarios no tan altos pagan ganancias. Creo que es una discusión también que dar si corresponde o no que los sueldos paguen ganancias, pero en todo caso si hay que pagar creo que debería ser proporcional para todos, no que haya algunos que tengan diferencias. Creo que en la medida que la ley que es pareja no es rigurosa, ¿no? Y justamente los que tienen que aplicar la ley creo que deberían ser los que dieran el ejemplo, ¿no? De alguna manera en esto. Y en lo de los regímenes, por ejemplo, de Tierra del Fuego, creo que en algún caso, por ejemplo, las tecnológicas también habría que ir replanteando cómo reconvertir de alguna manera la economía. Ahí estaba viendo que hay la posibilidad de construir una planta de fertilizantes, ¿no? Tierra del Fuego logró que se incorpore dentro de la zona franca los hidrocarburos y gracias a eso está avanzando en planta de licuefacción, en fertilizantes. Creo que hay alternativas de desarrollar actividades en las cuales la provincia tiene ventajas competitivas y comparativas y quizás ir viendo cómo se sale de otros regímenes que terminan encareciendo lo que hace a los insumos electrónicos para todo el país, ¿no? Bueno, ahí estaba Pablo Servi, diputado de la oposición, diputado del interbloque de Juntos por el Cambio. El diputado es de la provincia de Neuquén. El pago de ganancias tiene que ser igual para todos. Esto, ¿por qué está este tema traído aquí a la mesa? Está porque está dentro del presupuesto. Claro. Sí. El tema que tiene que ver, por ejemplo, el tema del impuesto a las ganancias que no pagan los jueces. Sí. O que pasa con la justicia. Sí, bueno. Jueces, todo el sector de la justicia, ¿no? Jueces, trabajadores, está empleados, contemplado cuánto fiscales. cuesta. Exacto. Sí, tiene un costo, se hace todos los años respecto de cuál es el costo de que ese sector de la sociedad no pague el impuesto a las ganancias. Hay un tema respecto de la intangibilidad de los salarios que presentan los jueces. Aquellos que son nombrados jueces ahora, desde hace un tiempo a esta parte, sí pagan ganancias. Sí. Digo, pero, por ejemplo, no sé, los jueces de la Corte Suprema no pagan ganancias. No. Y los jueces que llevan 10, 15, 20 años en su cargo tampoco pagan ganancias, como así tampoco los trabajadores del Poder Judicial. Claro. Eso se hace una estimación todos los años de cuánto
cuánto deja de percibir el Estado argentino porque ese sector de la sociedad, que es el único que no paga ganancias. Ahora, la modificación de ganancias está hecha para los nuevos, porque no se puede legislar para atrás. Claro. Pero ya está hecha. Bueno, básicamente, pero ya está hecha, sí. Con lo cual ahora... Cada año debería ser menos, digamos, porque hay nuevos trabajadores que aportan y trabajadores que se van del sistema. Sí, pero cada año debería ser menos, pero vamos a suponer, por ejemplo, que avanza la ampliación de la Corte Suprema. Sí. No vas a ahorrar mucho, porque vos lo que haces es la punta de la pirámide, que son los que más ganan, la vas ensanchando respecto de la base de la pirámide, que son los que menos ganan. Entonces los que pagan ganancias siguen estando arriba y se sigue abriendo la parte de arriba. Sí. Es un poco complicado. Más allá de que es complejo en sí mismo que ese sector en particular tenga beneficios que el resto de la sociedad no tiene. Claro. A ver, el reemplazo de la vacante que hoy tiene la Corte Suprema de Justicia. Quien reemplace a Hayton de Nolasco tendría que, y es nombrado ministro de la Corte Suprema, tendría que pagar impuestos a las ganancias. Supuestamente. No, porque se supone que tiene una carrera judicial. Esa mujer o ese hombre, que yo creo que va a ser una mujer, ya viene trabajando en otras instancias del Poder Judicial y decir, no, como yo ya vengo, no pago. No, claro. Entonces los que van a pagar son los que hoy están estudiando abogacía. ¿No? Sí, o los que tienen... Siempre, la justicia está buscando siempre alguna... Y va a haber seguramente... Alguna interpretación propia. Sí. Y seguramente va a haber alguien que va a presentar una demanda por discriminación respecto de sus pares, porque está siendo discriminado porque... El otro no paga. Y es lógico, ¿o no? Si Frakelli no paga, yo tampoco voy a querer pagar, ¿no? Frakelli no paga. Frakelli es la punta de la pirámide, digamos. Frakelli no paga. Si nadie paga, ese es un problema. Y bueno, y claro, es jurisprudencia, ¿no? Claro, un cafecito. Un cafecito para Frakelli, pero más allá de eso, más allá de todo eso, la verdad es que es una discusión donde el Poder Judicial se abroqueló en el sentido de protegerse a sí mismo respecto de un beneficio de vuelta, que es único para la sociedad. Después, encima de todo eso, los niveles de responsabilidad que... En realidad, el Congreso podría legislar y, sin presiones, claro, pero después se lo interpretan a su gusto. Claro, lo declaran inconstitucional. Ya ha ocurrido. Sí, por eso se habla sobre la intangibilidad de los salarios, sobre la imposibilidad de modificar... De condicionar a los jueces con este pago, exacto. Una de las preguntas que se hacen en la Comisión de Acuerdos del Senado, cuando pasan aquellos que son candidatos a los a juzgados o candidatos a los máximos tribunales, como es la Corte Suprema de Justicia, los senadores le preguntan, ¿los jueces tienen que pagar impuestos a las ganancias? Pero dice, pero por supuesto que tienen que pagar impuestos a las ganancias. Ahora, cuando ya son jueces, ahí ya se olvidaron, ya no tienen que pagar los jueces que vengan. Claro. No, yo, que soy juez porque ya vengo del Poder Judicial. Bueno, interpretaciones que tiene la justicia en este tema. Hablamos de la ley de humedales y quien habló de la ley de humedales es la diputada Graciela Camaño. Habló con DTV de esta manera. En principio, la acción de levantar de manera unilateral y por decisión de los presidentes de bloques es absolutamente antirreglamentaria. Nosotros somos un cuerpo. Entonces las decisiones las toma el cuerpo. La mayoría de los integrantes del cuerpo, si no la totalidad, decidió convocar a las 3 comisiones al tratamiento de este tema. Y la comisión estaba funcionando, la comisión decidió pasar a un cuarto intermedio, la comisión debió haber tomado la decisión si había un pedido por parte de los gobernadores formalizado de pasar al cuarto intermedio para escuchar a los gobernadores. Con lo cual, en el día de ayer, con el diputado Esteves Boero, le presentamos a la presidenta de la Cámara una nota para que no se cometan irregularidades reglamentarias. Si uno va acumulando irregularidades reglamentarias, justificadas o no, lo que hace es perder el norte del funcionamiento de un cuerpo colegiado. Nosotros somos un cuerpo colegiado y todo lo que está en el reglamento es para funcionar, no para no funcionar. Yo digo... La Comisión de Agricultura, porque el diputado Chaile decidió en su comisión hacer una suerte de informativa respecto a la ley.
y vino todo el sector productivo. Acá no se trata de la propiedad privada, hay que tener mucho cuidado porque se crean falsos discursos y entonces es muy fácil asociar el kirchnerismo con la propiedad privada. Esos discursos facilistas no son reales. Acá lo que estamos hablando es de producción y ambiente, no estamos hablando de otra cosa. ¿Cómo vamos a producir? Vamos a producir de cualquier manera, como se produce, y yo pongo el ejemplo de la lumbrera, porque cuando uno mira ese semejante agujero en la cordillera se da cuenta del nivel de destrucción que se hizo para producir minerales. Bueno, ahí estaba Graciela Camaño, el tema de la ley de humedales, los temas por los cuales transita el Congreso de la Nación y las expectativas también ahora marcadas en los proyectos que se vienen ya en la discusión mañana en las comisiones, como por ejemplo el proyecto de ley de presupuesto. Dani, muchas gracias. Nos vemos, hasta luego. David, gracias. Gracias a vos. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en la señal, quédese en DTV para seguir teniendo la mejor información parlamentaria. Esto fue el análisis por aquí, por Diputados Televisión. Gracias, nos reencontramos.